Nuestro invitado de hoy es contador público, egresado de la Universidad de la República, siendo el primer profesional de la familia. En algún momento confesó que eligió esa carrera porque le gustaban mucho los impuestos. Cuenta con un máster en Derecho Tributario cursado en la Universidad de Montevideo. Comenzó su actividad laboral creando su propio estudio contable. Entre los años 2010 y 2014, gobierno presidido por José Mujica, ocupó el cargo de director general de rentas de la Dirección General Impositiva. Fue presidente del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias con sede en Panamá entre 2010 y 2011. A partir de marzo de 2015, Tabaré Vázquez lo elige como subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas, donde se mantuvo durante todo el periodo de gobierno. En el año 2021, la intendente de Montevideo, Carolina Cose, lo designó como coordinador de la Comisión de Inversiones de la Intendencia. Actualmente integra el equipo de asesores en economía de la precandidata a la presidencia por el Frente Amplio. Bienvenido a Dato y Relato, contador Pablo Ferreri. Muy buenos días, Fernando, Esteban. Gracias por acompañarnos. ¿Qué es eso que te gustan los impuestos? Bueno, qué dolor, qué dolor. Pero No, es cierto que técnica elegiste la tributaria carrera es muy por interesante. eso. Bueno, era una de las materias que más me gustaban, Mirá. las finanzas, la parte económica también. Cosa que desarrollé luego, bueno, trabajando como director general de renta. Yo integro un comité de expertos de Naciones Unidas en materia tributaria también. O sea, como que la parte técnica me fui desarrollando más en eso, que era de lo que en principio me gustaba. Es un tema árido, pero que tiene mucho que ver con la política pública, ¿no? O sea, la pregunta de cómo recaudás, cuánto recaudás y a quién le cobrás, son preguntas que al final del día son eminentemente políticas. Entonces yo creo que por ahí viene un poco la mezcla de lo técnico con lo político que luego me fue llevando por el derrotero que ustedes mencionaban muy bien. ¿Es verdad que cuando un político da una orden, el técnico dice cuánto querés que te dé? No. Yo creo que justamente el rol del técnico es decir cuánto da. Y bueno, sobre eso después se toman decisiones políticas, ¿no? Pero yo siempre creí mucho en hacer política con fundamentos técnicos sólidos, ¿no? O sea, bueno, de hecho fue lo que mamé estando al lado de Danilo Astori tanto tiempo, ¿no? O sea, en el último periodo con Vázquez como presidente, yo era el subsecretario y Danilo era el ministro, trabajamos juntos día a día durante 5 años, y si ahí había algo que no se dejaba nunca de lado era el rigor técnico. Después, como todo, ¿no? La gente podrá estar más de acuerdo o menos de acuerdo con una decisión política, pero si hay algo que Danilo no nos permitía era tomar decisiones sin estudiar a fondo los fundamentos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso es parte de lo que hay que hacer, lo incorporé y creo firmemente en ello, ¿no? Pablo, más allá de, a ver si por unos segundos podés sacarte lo político y concentrarte exclusivamente en lo técnico, porque vos has estudiado no solamente el sistema tributario uruguayo, sino también comparativamente con otros países del mundo, ¿no? Sacando lo político, ¿Uruguay cómo está en la escala impositiva a nivel, por lo menos de América? ¿Somos de los que tenemos más impuestos? ¿Estamos en el medio de la tabla? ¿Somos de los que pagamos menos? Sí, mirá, yo creo que Uruguay, más allá de un poquitito más, un poquitito menos, tiene una carga tributaria más o menos razonable para su nivel de desarrollo. Y eso lo podemos comparar tomando dos universos, que son el de América Latina por un lado y el de los países que integran la OCDE por otro. Si tú te comparás con el promedio de América Latina, el promedio de la presión tributaria en América Latina está en el entorno de 21,7%, por ahí, entre 21,5% y 22%. Depende cómo lo midas. Uruguay tiene una presión tributaria en el entorno de 27, 27,5%. ¿Tá? Y está bien que sea así, porque Uruguay es un país que su nivel de desarrollo es superior al nivel de desarrollo promedio de América Latina. ¿Cómo se mide el nivel de desarrollo? ¿En base bueno, a qué parámetros? Indicadores de pobreza, de desigualdad, de ingreso per cápita, de su economía. Hay diversos indicadores de servicios públicos que se proveen, de la calidad y cobertura de su seguridad social, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que es razonable que Uruguay tenga una carga tributaria superior a la del promedio de América Latina. Cuando la comparás con el promedio de la OCDE, el promedio de la OCDE está en el entorno del 34%. Y es razonable que la carga tributaria de Uruguay sea menor, porque el nivel de desarrollo de Uruguay es menor
que el del promedio de los países de la OCDE. Entonces, siempre puede haber cambios en el sistema tributario, porque el sistema tributario es algo vivo, más allá de que aumente o no la presión tributaria, esa es otra discusión. Sí. Pero hay cosas que en un momento no se consideran y que luego el contexto económico y social hacen que sí sean necesario considerar. Por ejemplo, los temas medioambientales. Cuando hicimos la reforma tributaria en el 2005, que entró en vigencia en el 2007, los temas medioambientales no tenían la relevancia que tienen hoy. Hoy Uruguay ha firmado acuerdos, por ejemplo, de la Cumbre de París para reducir los efectos negativos sobre el medio ambiente, y por lo tanto tú te puedes preguntar, bueno, hay actividades que debo promover más fuertemente porque son amigables con el medio ambiente y hay otras que debo desincentivar porque dañan el medio ambiente. Bueno, eso puede hacerse, por ejemplo, a través de cambios en el sistema tributario. Por poner un ejemplo de cosas que capaz que en otro momento no tenían tanta fuerza y que ahora vos ves que a nivel internacional empiezan a tener... Uruguay acaba, capaz que hace unos meses, de lograr un crédito o algo así, que la moneda de cambio es el cumplimiento de metas ambientales. Eso fue el diseño de un bono que habíamos empezado a hacer en el periodo pasado y que este gobierno continuó y lo termina emitiendo, donde se ata la tasa de interés que se va a pagar al cumplimiento o no de determinadas metas como la emisión de carbono, etcétera. Yo creo que son instrumentos muy interesantes. Cada vez el mundo va hacia esas cosas. Entonces, yendo a tu pregunta, yo creo que Uruguay tiene un sistema tributario más o menos razonable en cuanto a su presión tributaria cuando lo comparas con países con otros niveles de desarrollo. ¿Y por qué somos tan caros, Pablo? Bueno, eso yo creo que es otra discusión. Pareciera lógico que la moneda uruguaya se aprecie y el país se encarezca cuando tú atravesas un ciclo muy largo de crecimiento económico. Eso fue básicamente lo que ocurrió durante los 15 años de gobierno del Frente Amplio, aunque ya el último periodo la economía creció poco. Entonces, este gobierno ha logrado bajar la inflación, yo creo que eso es una buena cosa, pero eso disminuye el nivel con el cual crecen los precios. Disminuye la velocidad del crecimiento de los precios, pero el nivel de precios es elevado. O sea, tenemos precios caros y podemos decir también lo contrario. Por otro lado, tenemos salarios bajos. Tú tenés hoy en Uruguay unas 550.000 personas que ganan menos de 25.000 pesos por mes. Esto no estamos hablando de... Estamos en el medio de la campaña electoral, recién hablábamos fuera de micrófono que estamos llegando ya a la primera instancia, pero hay que mirarlo con objetividad. No es que Uruguay tiene estos niveles de salarios de ahora, sino que hay una parte importante de la población con salarios bajos como un tema estructural. Y yo creo que ahí Uruguay tiene que encarar algunas reformas microeconómicas para tratar de liberar algunos precios. Y también tiene que corregir algunas cosas, porque si bien es bueno que baje la inflación, la contracara de eso, y ahí influye la política monetaria, es tener el atraso cambiario más grande del siglo. O sea, ¿Cómo se corrige ese atraso cambiario? Bueno, es muy difícil. Porque fijar tarifas no es el camino. Fijar el tipo de cambio no se puede. Fijar el tipo de cambio, sí, claro. Ni se puede, ni sería deseable si se pudiese. Ni se debe. Pero sí, desde la política monetaria se pueden dar señales diferentes a las que ha dado este gobierno, donde ha dejado el tema con mucha pasividad, ha manejado el tema con mucha pasividad. Por poner un ejemplo, desde agosto del 2021, va a ser 3 años, el Banco Central no interviene en el mercado de cambios y mantuvo tasas de política monetaria, las tasas de interés que pagaban quienes colocaban en pesos, muy altas, con el objetivo supuesto de controlar la inflación. Bueno, con ese objetivo, digo supuesto porque creo que no era el mecanismo para hacerlo, pero eso hacía que mucha gente se deshiciera de dólares para colocar a tasas muy altas, lo que se llama, en términos de la jerga cambiaria, el carry trade. Todas esas cosas colaboraron a bajar la inflación, pero hacen que Uruguay tenga un atraso cambiario muy fuerte, que hay que tener mucho cuidado para dar señales en el sentido contrario y tratar de empezar a corregirlo. ¿Por qué hay que tener mucho cuidado? Porque si el dólar sube, aquellos que tienen ingresos en pesos es peor, pueden verse perjudicados a la hora de pagar la cuota del apartamento, la cuota del auto, la compra de bienes importados. Pero bueno, hoy tenemos un problema que afecta enormemente a todo el sector exportador del Uruguay de manera fuerte. Y no solo al sector exportador. Hoy, por ejemplo, quienes producen en plaza para vender en el mercado interno y tienen que competir con bienes importados, la tienen muy difícil, ¿no? Con un dólar tan barato. Entonces,
Esto obviamente se vio agravado, sobre todo el año pasado y el anterior, con el desastre de Argentina, que hacía que, bueno, fue el segundo éxodo del pueblo oriental a Buenos Aires, ¿no? Sí. Pero Pablo, uno supone que la ministra Arbeleche tendrá sus razones técnicas para, vos que estuviste en el ministerio, para tratar de no intervenir, aún sabiendo que existe el atraso cambiario. Porque al presidente y a la ministra los sectores productivos le golpean la puerta todos los días para decirle eso, ¿no? Sí, yo he visto una cierta disociación de los temas, donde la ministra ha hablado poco de esto y ha dejado esto muy en manos del Banco Central, lo cual es parcialmente correcto. ¿Por qué digo parcialmente correcto? Porque está bien, hay temas que son del Banco Central, pero yo concibo la política económica como una unidad, o sea, como un todo. Hay un equipo económico y entiendo que el equipo económico lo lidera el Ministerio de Economía y Finanzas. O sea, está el Ministerio de Economía, está la OPP, está el Banco Central, podríamos incluir ahí hasta el Banco República, o sea, otros organismos que están vinculados a la actividad económica, pero OPP, Banco Central, Ministerio de Economía, y alguien tiene que mirar la globalidad del tema. Si vos tenés una inflación que ha bajado y eso es bueno, pero el costo de tener una inflación tan baja es un tipo de cambio como este, yo creo que, bueno, ahí alguien tiene que decir, che, vamos a equilibrar un poquito esto, ¿no? Y creo que eso ha faltado. ¿Cómo se soluciona, no el camino largo, porque el camino largo, si nos convertimos de nuevo en Suiza, está todo bien, pero cómo se soluciona en el camino corto esos 500.000 personas que ganan menos de 25.000 pesos por mes? Bueno, porque no son todos empleados públicos, seguramente. No. Es el comercio, es la industria. Voy a decir algo muy antipopular y poco electoral. Sí. No hay camino corto. No hay. Yo creo que Uruguay requiere, y yo, si tuviera que hacerle una crítica a este gobierno, más allá de medidas puntuales, es no haber generado una agenda de mediano y largo plazo para avanzar en transformaciones que permitan que Uruguay crezca más y que a través de ese crecimiento lo haga con un perfil de actividades que generen más valor agregado y por lo tanto pague mejores salarios. Creo que eso ha faltado. Creo que Uruguay tiene que avanzar, como te decía, en temas de inserción internacional, que en este periodo avanzó muy poco, prácticamente nada. De medidas unilaterales de apertura de la economía. Hoy tenemos un país que es más costoso para los exportadores que cuando comenzó el gobierno. Y uno tendía a pensar que un gobierno con una impronta liberal dice, bueno, va a terminar con menos costos y ha pasado lo contrario. Por poner un solo ejemplo, el puerto de Montevideo, que con un monopolio por 60 años, monopolio privado, sin regulación de las tarifas, y bueno, salió un poco hace unos días un informe de un organismo internacional, creo que del Banco Mundial, situando el puerto de Uruguay entre los 25 puertos más caros del mundo. Basta ver lo que opina la Unión de Exportadores, un día sí y otro también. Entonces yo creo que hay medidas que Uruguay podría encarar sin necesidad de avanzar en acuerdos de libre comercio, que habría que hacerlos, si se pudiese. Vamos a un mundo donde los acuerdos de libre comercio no van a ser la norma. Hoy estamos en un mundo que cada vez se cierra más, al contrario de lo que pasó alguna década anterior. Y por lo tanto, temas de costos para los exportadores, de quitarles barreras administrativas y demás, son fundamentales. Pero, por ejemplo, en este periodo de gobierno se quitó a el sector privado del Consejo Directivo de Uruguay 21, el organismo encargado de promocionar al Uruguay. Entonces, ¿por qué parece lógico que articule el sector público y el privado para llevar la mejor promoción posible al Uruguay? Bueno, se lo sacó. La comisión que integra los organismos de comercio exterior o a todas las áreas involucradas de comercio exterior, la conocida CIASEX, que es un organismo, es una entidad pública que se reúne para coordinar los temas de comercio exterior. En los gobiernos del Frente Amplio se reunía con una periodicidad, podríamos decir, mensual, bimensual, a demanda. En este periodo de gobierno no se juntó ni una sola vez. Entonces, que no coordinen los ministerios que tienen que ver con el comercio exterior, bueno, parece un poco loco. Hay temas de tarifas que se cobran, por ejemplo, del LATU, etcétera, que son bastante más caras que los servicios que se proveen. Yo creo que hay mucha cosa para hacer de manera unilateral. Después está todo el tema de la promoción de inversiones, que Uruguay ha hecho una política de Estado de los regímenes de promoción de inversiones donde se exonera o se minora los impuestos que se pagan para volver más atractivo el país, que tienen que ser revisados, yo diría que hasta de manera forzosa, por ejemplo, para cumplir con los acuerdos ambientales que mencioné anteriormente, o para cumplir con los acuerdos globales de tributación, como el impuesto a la renta mínima global,
esto para hablar menos en chino, digamos, prácticamente más de 130 países han firmado un acuerdo donde se establece que si en un país una empresa no paga impuesto a la renta, en su casa matriz tiene que pagar al menos un 15% por la renta que generó donde está la sucursal. Y eso hace que, por ejemplo, en los regímenes de zona franca u otros regímenes hoy dejen de ser tan atractivos como eran, porque antes pagaban 0, ahora van a tener que empezar a pagar. Claro. Si no lo hacen en Uruguay, lo van a hacer en la casa, en matriz. el país de la casa matriz. Bueno, hay que revisar todo el esquema de promoción de inversiones para Uruguay, qué es lo que va a ofrecer Uruguay para ser atractivo más allá de la promoción de inversiones. Uruguay tiene que tener una impronta bastante más agresiva en materia de innovación, ciencia y tecnología. No la tiene. Estructuralmente Uruguay tiene un problema ahí. La inversión en innovación, ciencia y tecnología está en el entorno del 0,3% del PIB. En los países que más o menos lideran estos temas, estás arriba del 2%, yo diría más cerca del 3% del PIB que del 2%, y entonces estás con una inversión 10 veces menor. Nadie está planteando que Uruguay vaya a esos valores, pero sí en fortalecer un poco. Pero además tiene, esto es interesante, cuando uno mira eso con más detalle, un problema de sesgo, porque esa inversión ocurre solo en el sector público. El sector privado no invierte en innovación, ciencia y tecnología en Uruguay, hay que ayudar a que eso ocurra. Y cuando lo mirás, esa inversión en el sector público ocurre básicamente en la academia. ¿Qué quiero decir con esto? No tiene tracción en el sector productivo. No derrama. Y, por ejemplo, las empresas públicas no traccionan con inversión en innovación, ciencia y tecnología para empujar al sector privado. Y muchas veces esa inversión en el sector académico, que está muy bien, no derrama al mundo real de la producción uruguaya. Uruguay no se puede dar esos lujos. Está bien invertir en ciencia, pero tiene que tener un aterrizaje. Bueno, te mencioné ahí algunos temas y otro que a lo largo de los gobiernos, también es cierto, no hemos logrado ponerle el cascabel al gato. O sea, para una economía y para una sociedad que sus temas económicos van cambiando cada vez a una velocidad más vertiginosa, el mundo del trabajo, los servicios que se ofrecen y demás, la calidad de la educación es central. Y yo creo que en eso han fracasado todos. No hemos logrado a través de los gobiernos ofrecer lo que Uruguay necesita en esa materia. Una de las grandes críticas que se le hace al frente es que exageradamente ayudó a grandes empresas inversoras y no tanto a las pequeñas y medianas. Bueno, yo creo en facilidades, exoneraciones, etcétera, etcétera. Yo creo que eso no es correcto. Creo que tenés un esquema de promoción de inversiones que, a ver, para empezar, si la crítica se le hace al frente, también a este gobierno, porque el esquema de promoción de inversiones básicamente es el mismo. Sí. Por eso yo hablaba de política de Estado, porque se han mantenido esos regímenes. Lo que pasa es que vos tenés un país que tiene una baja capacidad de ahorro interno. Como tiene baja capacidad de ahorro interno, la capacidad de inversión doméstica es baja. Para poder apuntalar procesos de crecimiento fuerte, no le alcanza con la inversión local y requiere necesariamente inversión extranjera. ¿Cómo hace un país con un mercado muy pequeño, lejos del centro global, para captar inversiones? ¿Qué ofrece? Bueno, parte de lo que ofrece son los incentivos. Entonces, claro, cuando vos tenés una inversión de un tamaño tal que te mueve la aguja, bueno, ahí tenés que tratar de avanzar para generar beneficios que hagan que eso se radique en Uruguay y que no se radique en Argentina o en Brasil, porque los países compiten por este tipo de cosas. Dicho esto, yo creo que Uruguay tiene un debe con las pymes. Más allá de las inversiones, tiene que ver con los costos que tienen que enfrentar las pymes. Justamente de eso te quería hablar, porque estoy mirando justamente el Plan País. A eso iba. El Plan País, que es digamos, el programa de gobierno de Carolina Cose, que después hay que negociarlo con el resto del Frente Amplio, porque el Frente va a llevar un programa común, ¿no? Pero en la parte justamente del tema pymes dice la reducción de costos y carga burocrática de las MIPYMES, ¿no? Micro y pequeñas y medianas empresas. Dice, la primera de ellas dice reducción de costos y cargas burocráticas. ¿Qué implica costos y cargas burocráticas? Carga burocrática uno entiende, menos trámite, ¿no? Bueno, o sea, eso es. Te voy a poner un ejemplo bien concreto, dale. Fue lo que pusimos ahí.
Primero, el Frente Amplio tiene un programa único. Nosotros lo que hicimos fue aterrizar ese programa, que son líneas generales, luego de tener conversaciones con todos los actores económicos y sociales y recorrer mucho el territorio. Entonces es con un programa único bajarlo a tierra en acciones concretas. Una es esa. Te pongo un ejemplo clarito. Hoy, para muchos contribuyentes, cumplir con la DGI tiene un costo alto, no solo por el impuesto, que a veces no es el costo mayor. ¿Y los contadores? El costo de cumplimiento, es el trámite, es la energía, el personal que se tiene que contratar para esas cosas, etcétera. Todo eso lleva a un involucramiento y a un gasto de energía vital, digamos, del empresario en todas esas cosas. Entonces dijimos, bueno, mira, y esto tuve que ver más que en otras medidas, porque ahora vas a entender por qué. En el 2010, siendo director de rentas, me tocó iniciar el proceso de la facturación electrónica en Uruguay. Esa fue una apuesta personal en su momento, pero que después funcionó muy bien, continuaron todos los gobiernos, y se espera que para enero del 25 todas las empresas del Uruguay, más allá de su tamaño, estén facturando con factura electrónica. Hoy día, la DGI recibe más o menos 1.600 millones de facturas electrónicas por año. Eso es una cantidad inmensa de información. El desafío de la DGI pasa a ser ahora no solo implementarlo, sino usar esa información. Repetí ese número, por favor. 1.600 millones de facturas electrónicas por año. 1.600 millones de facturas. Entonces, la DGI sabe quién compra qué y quién vende qué. Esto obviamente sirve para controlar, y yo creo que tiene que avanzar en mejores controles, pero también es una fuente fabulosa para dar mejores servicios. Te pongo un ejemplo. ¿Pero la DGI está en condiciones de controlar esas 1.600 millones de facturas? Son datos. No, está bien, pero hay que procesarlo después. Bueno, pero ¿Tiene la capacidad de procesar eso? yo creo que tiene la capacidad, y si no la tiene que construir. O sea, estamos hablando de inteligencia artificial, estamos hablando de software, estamos hablando de ingenieros de sistemas trabajando para hacer eso. La DGI es un organismo muy profesional, se ha mantenido así. Yo le tengo, bueno, cariño, pero confianza profesional enorme. Independientemente del gobierno de turno. Sí, yo creo que la DGI ha logrado en líneas generales caminar muy bien, ¿no? Y uno ha visto a lo largo de los periodos del frente y en este periodo también que no es una herramienta al servicio del poder de turno para generar cuestiones políticas ni nada que se le parezca. Eso yo creo que es un bien que los uruguayos. A mí que me toca, yo soy consultor de organismos internacionales y cuando ves cosas ahí por ahí afuera que realmente meten miedo. Eso no ocurre en Uruguay con ningún gobierno. Dicho esto, te decía, por ejemplo, vos tenés muchos contribuyentes que liquidan su impuesto a la renta de manera ficta, es decir, a lo que facturan se le aplica un porcentaje y sobre eso se le aplica el impuesto a la renta. Hacen declaraciones todos los meses, van pagando sus anticipos, tienen una declaración anual, tienen que contratar al contador, llevar las declaraciones a la DGI, las mandan por la web, etcétera, por los medios digitales, hoy se hace así también. Pero ¿qué pasa cuando la DGI ya tiene toda la información? Entonces, acá podemos pensarlo, ¿por qué no lo pensamos al revés? No estoy inventando nada, esto en Brasil ya ocurre porque arrancó antes con la factura electrónica. Dice, bueno, ¿y qué pasa si la DGI, que tiene todas tus ventas, te dice, che, este mes facturaste 100 pesos y por lo tanto tu utilidad es X y por lo tanto tu impuesto es tanto? Te mando yo la declaración a vos contribuyente y vos lo único que haces la vas a recibir en el celular, dale OK. OK o no. Y si le das OK, si no estás de acuerdo, por supuesto, harás los trámites, contratarás el contador, pero si le das OK y estás de acuerdo, ya está, no tenés que hacer más nada. Y la segunda pregunta es, bueno, hoy la DGI te obliga a tener por 10 años toda tu documentación. Pero si ahora la tiene la DGI, ¿para qué te va a pedir que la tengas 10 años? ¿Y para qué te va a pedir libros contables? Pero se vence Entonces, en el BPS, se vence el certificado de no sé qué. Y tenés que hacer un trámite, no cambió nada en tu vida. Bueno, pero entonces si vos a un empresario le decís, mirá, no tenés que hacer más declaraciones juradas, no tenés que hacer más declaración de impuestos, no tenés que llevar más contabilidad, no tenés que llevar más registro contable. Le está dando una mano. Pero los contadores te van a venir a colgar, ¿no? Yo creo que no. ¿No? ¿Por qué? Porque para mí... Los contadores asesoran a las empresas en eso, liquidación de... Bueno, pero ahí está el desafío. Y en Brasil, como te decía, eso ha pasado. Cuando empezás... Vos tenés por decirlo una Ferrari para cumplir el rol de un fitito. ¿Vos ¿Ferrari tenés o Ferrari? Ferrari, no Ferrari. No estamos vendiendo servicios. No, porque vos tenés a un tipo que se formó durante 5 años, bueno, ahora los planes son de 4 años, en la Universidad de la República, en muchas materias, con una gran sofisticación,
y lo único que hace es hacer la suma resta para hacer la declaración. No. Que ese servicio profesional sea para mejorar tu gestión, para mejorar tu gestión financiera, administrativa, para ayudarte en el plan de negocios. Para interpretar leyes y normas. Yo creo que eso le puede dar un salto de calidad al servicio profesional enorme. Y a los empresarios, que eso tenga un impacto directo en la rentabilidad de su empresa. Para las empresas más chiquitas, que ellos no tienen que llevar contabilidad, pero tienen que contratar una empresa para que les haga la factura electrónica, la idea es que la DGI construya un portal propio y que esa unipersonal que trabaja para pedido ya, por ejemplo, no tenga que pagar un servicio de facturación digital, que entre a la web de la DGI y ya está. Y lo digite él ahí. Digamos, yo te iba a preguntar eso, ¿no? Hay empresas muy chiquitas que facturan, no sé. Los literales, por ejemplo. Sí, pero que facturan muy pocas facturas, que se manejan con una libreta de facturas de papel y 50 facturas le duran 2 años. Por eso, entonces, ¿no? Vos la obligás a entrar a un sistema de facturación electrónica y le complicás el partido, ¿o no? Claro, pero hoy, si vos le decís, bueno, mirá, vas a entrar a la web de la DGI, y va a haber un lugar que con tu clave vas a entrar y vas a decir, facturé 50 pesos a tal lado. Y ya está, y no te hacer más nada. Bueno, es hasta más sencillo que tener que ir a sacar la ya no tenés que ir a imprimir factura. Entonces, yo creo que ahí eso va de la mano con, para todos los cuentapropistas y unipersonales, que muchas veces son trabajadores, o son muy parecidos a un trabajador, es decir, bueno, son empresarios, bueno, son pequeños empresarios cuentapropistas. Pero también hay gente que trabaja como asalariada en un lugar, claro, y que tiene de pronto una consultoría o un servicio de qué sé yo, que hace una factura el de la motito de pedido ya. Bueno, que vos podés decir, ¿es una empresaria? Bueno, no. Entonces, pero tiene una forma jurídica que muchas veces no puede ejercer sus derechos y los esquemas de protección social de un trabajador puro y duro. ¿Y a dónde va? Bueno, nosotros estamos planteando generar un gran centro de atención en la ANDE, en la Agencia Nacional de Desarrollo, no con una gran burocracia, sino que de ahí se recepcione y se le haga la vida más fácil derivándolo a los organismos que corresponde y hacerle un seguimiento. Porque hoy muchas de estas personas no tienen la formación como para saber a dónde tienen que ir. Claro. Bueno, estas son cosas concretas, aprovechando la tecnología y la información que hoy está disponible, no solo para controlar, sino para hacer mejores servicios. Ya vamos a volver sobre la propuesta del sector de ustedes, Pablo, pero hay un tema que hace años que los gobiernos le deben a la gente. Las exorbitantes tasas de interés que se pagan por préstamos, los problemas del clearing, los problemas de la usura, todo eso que ahora justo se estaba planteando un plebiscito. ¿Es tan difícil? Mirá, yo creo que es un tema complejo. Vos muchas veces tenés que analizar en determinadas partes del mercado donde se dan préstamos cuáles son cuál es la tasa de morosidad, y eso muchas veces te define la tasa que se paga. Dicho esto, yo creo que hay un problema ahí, que hay un problema que hay que atender y tratar de solucionar, porque para mucha gente se hace muy cuesta arriba el tema. Por ejemplo, y tú estás hablando de un plebiscito, decías, hay una iniciativa de Cabildo Abierto juntando firmas. Sí. Entiendo que todavía no se presentaron. No, se van a presentar. Sí. Yo creo que es loable y está muy bien recoger el tema, porque el problema existe. Claro. Entonces, me parece bien que haya una iniciativa. Creo que la solución que se plantea no es la adecuada. Incluirlo en la Constitución, decís. No, o por lo menos la forma en la cual se termina tratando de solucionar el problema, yo creo que en algunos casos puede agravar, porque lo que va a hacer es que hoy mucho crédito formal deje de prestarse y la gente va a seguir prestando la plata. Entonces puede terminar yendo a mercados informales que hoy existen en Uruguay. Sí, claro. Siempre. Sí, claro. Que esa es una de las partes de la gravedad, ¿no? Entonces yo creo que estuvo muy bien inspirado. La iniciativa estuvo muy bien inspirada. Creo que la solución, cuando la llevaron al papel, por lo menos a mí, esta es una opinión personal, no me parece la más adecuada. Yo creo que habría que son de los temas que Uruguay tiene que hacer que no se... Pero viste que no hay acuerdo, viste que... Alrededor de una mesa y decir, che, vamos a solucionar esto. Viste que no hay acuerdo. No, de hecho no lo hay dentro del gobierno. Sí. Pero yo creo que... Pablo, la tasa de el costo que se le cobra por un préstamo, la tasa de usura o los límites máximos, ¿son altos? ¿Están bien? ¿O se podrían bajar? ¿Dejaría de ser rentable para una empresa de créditos si el gobierno le dice, mirá, lo máximo que podés cobrar es tanto % anual?
Yo creo que como está hoy, cuando uno lo mira, la impresión intuitiva, por decirlo de alguna manera, es que hay tasas muy altas. ¿Eso fue autorizado en los gobiernos anteriores? El problema también, ¿no? es... En el que vos estabas. O sea, ¿por qué se pusieron tan altos esos números? Pues eso. El problema es lo que te decía hoy al inicio. Cuando vos mirás, en algunos casos, cuáles son los índices de morosidad de determinados mercados, te da una morosidad muy alta. El de Uruguay es muy alto. No te estoy hablando de la tasa general de todo, pero cuando para determinados mercados, de gente con determinadas particularidades, la tasa de morosidad es muy alta. Entonces, ¿cómo puedes hacer para poder prestar cuando el índice de morosidad es tan alto? Bueno, poniendo una tasa muy alta. Y eso al final termina generando un gran problema, porque el que no paga, seguro. Y el que paga se come una tasa muy alta. O sea, lo de siempre, como decía Tomás Lin, ¿no? Pero ¿cuál es la solución? Que no exista ese préstamo. Porque si la solución es esa, la mala noticia es que esa gente va a seguir buscando préstamo. Y entonces termina con los prestamistas informales. Eso yo creo que es peor. Cuando decía Tomás Lin era aquello de los nabos de siempre, ¿no? El libro de Tomás Lin, los nabos de siempre, que los que pagan en fecha terminan pagando alto para financiarle a los que pagan tarde. Pero entonces yo creo que es un tema bastante más complejo, porque vos, mirá lo que te digo, creo que todo esto arranca hasta con un tema de educación. Uruguay debería incorporar en secundaria educación financiera, totalmente. Que a veces parece una banalidad, pero yo creo que sería fundamental para mucha gente saber manejarse con el dinero. Y yo creo que eso no está. Entonces, creo que es un tema... Y no está en ningún plan de gobierno de nadie, ¿no? Es verdad, no es un tema que se haya recogido. Ningún partido ahora que estamos en campaña dijo, vamos a poner sobre la mesa, se habla de alguno y dice, bueno, pongamos algo sobre inteligencia emocional, esto, lo otro, pero educación financiera, nadie lo puso sobre Por la eso mesa. a mí me parece que tengo esa mirada dual sobre la iniciativa. Por un lado digo, la solución final no es la que yo quisiera, creo que genera otros problemas. Pero está bárbaro que se ponga el tema arriba de la mesa, porque estamos hablando de cientos de miles de personas. Entonces, bueno, eso amerita analizarlo a fondo, sí, totalmente. ¿Por qué hay que votar a Carolina Cose? Primero porque yo creo que es necesario iniciar un gran salto de calidad en el Uruguay en los próximos años, y creo que la herramienta para hacerlo es el Frente Amplio. Dentro de las candidaturas del Frente Amplio, por su experiencia en todas las órbitas de lo público, como ministra, como senadora, como intendenta, como presidenta de una empresa pública. Compartimos gabinete de Tabaré Vázquez, que fue una gran escuela de gobierno, porque es una mujer que hace, porque tiene un gran liderazgo, y porque además tiene un arco de sectores que lo apoyan con una gran diversidad ideológica, que no es un problema, al contrario, yo creo que enriquece mucho su candidatura. Nosotros aportamos nuestro granito de arena desde el espacio socialdemócrata amplio, con una mirada muy, por decirlo de alguna manera, de centro-izquierda. Quisimos ser muy explícitos hasta en el nombre, con cuál es nuestro corte sereñista, y en mi caso hasta astorista, más que sereñista, y creemos que ella puede ganar las elecciones, por esa tontería de si gana o no gana, con un candidato o con otro, es el Frente Amplio quien ganará las elecciones en todo caso, pero no solo es importante ganar, sino gobernar muy bien. Estamos convencidos de que Carolina es la persona adecuada para liderar el inicio de ese nuevo ciclo progresista en Uruguay, que es lo que nosotros queremos. ¿Y por qué, además de a Carolina Cose, hay que votar al espacio socialdemócrata amplio? Bueno, por lo que te decía, nosotros tenemos una mirada sereñista, astorista, está la hija de Danilo Astori, está en este sector, yo me formé al lado de él. 21, también te lo dice el sector de Vergara. De acuerdo, porque yo creo que no hay monopolios en eso, no hay herederos. Pero la única forma de votar sereñistas y astoristas con Carolina Cose es con nosotros. Entonces, creo que combinamos esa sensibilidad con una candidatura que tiene una polenta enorme, alguien muy sólida. Y además, Uruguay se ha caracterizado, hoy hablábamos de América Latina y el nivel de desarrollo, por en general estar a la avanzada social en el continente. Bueno, en materia del acceso de las mujeres al poder ha estado bastante atrasadito. Y creo que es una oportunidad de hacer historia también en esos temas. Pero eso viene después. Lo más importante es que nosotros creemos que es la persona más preparada para liderar ese salto de calidad que tiene que hacer el Uruguay, que muchas cosas razona todavía como en el siglo XX,
Y vamos cada vez más a un mundo que ya está de cara al siglo XXII, cuando miramos los temas de inteligencia artificial y los cambios que están generando. Bueno, creo que la que mejor comprende ese mundo es Carolina. Dijiste para gobernar bien. ¿Qué debería diferenciarse este gobierno del que perdió las elecciones del Frente? Bueno, primero una renovación de cuadros importantes, ¿no? Porque el tiempo pasa. Carolina ha mostrado en la elaboración del Plan País un equipo generacionalmente joven, muy formado, un equipo muy grande. Creo que también tiene que tener una cercanía mayor con la gente. Entiendo, y fue parte del proceso de autocrítica del Frente Amplio, que a lo largo de los 15 años de gobierno nos fuimos alejando de organizaciones sociales, culturales, sindicales, académicas, de la gente, en definitiva. Y creo que eso es un error imperdonable que no puede volver a pasar. Y por lo tanto, tiene que haber una clave ahí muy importante, y Carolina habla siempre de eso, de un anclaje muy territorial, muy con la gente. Y yo creo que eso es bien importante hacerlo, ¿no? Y además, con valores que no cambian, pero sí con respuestas adecuadas a ese siglo XXI rumbo al siglo XXII. O sea, estamos en otra etapa y por lo tanto las propuestas no pueden ser las del 2005 cuando llegó al frente del gobierno, ni siquiera las del 2019, porque el mundo es otro, pasaron muchas cosas en el medio. Entre ellas que las redes sociales hoy nos atiborran, y por ahí se dice que Carolina Cose pensaba, no sé en qué lugar lo dicen por ahí, aumentar la planilla o la plantilla de funcionarios públicos. Bueno, sí, vi una nota hoy en el diario El País que hablaba de eso. Creo que quien escribió la nota, lo digo esto con mucho respeto, no entendió la propuesta, no entendió nada. Se está hablando de empleo protegido para atender justamente uno de los problemas centrales del Uruguay, es la pobreza infantil, y hay que atenderla ayudando a los hogares pobres y a los padres de esos niños pobres. Y también hay temas vinculados a tratar de quebrar el círculo vicioso de ingreso a la cárcel, salida y reincidencia, que hoy la reincidencia es del 70%. Entonces, nosotros tomamos lo que fue la experiencia de los jornales solidarios, que creo que como primer paso estuvo bien, pero que hay que mejorarlo bastante. Entonces estamos planteando nosotros generar empleo protegido, pero en una lógica de 2 años, sobre todo enfocado a mujeres, jefas de hogar, de hogares con niños pobres a cargo, y con algunos cupos para liberados, para tratar de romper esa reincidencia. Dentro del Estado. Estos puestos son temporales, sí, pero son por 2 años, no adquieren el estatus de funcionario público, es más, se tiene una remuneración por debajo del salario mínimo nacional, porque no tienen que trabajar 8 horas, sino que es una jornada horaria menor, porque la completarían la jornada con formación. Porque la idea es que durante 2 años trabajen y se formen, y que cuando terminan ese vínculo de 2 años se tienen que ir, y ahí lo que estamos proponiendo es que por 2 años más, a quienes en el sector privado los contraten, tengan una exoneración total de las cargas a la seguridad social. Entonces es un tránsito... O sea, eliminar los aportes patronales por 2 años, para estimular la contratación de estas personas. O sea, ¿cómo termina la película? Con estas personas trabajando en el sector privado. Por lo tanto, no son empleos públicos. Claro, porque yo lo que te iba a decir es que yo recuerdo cuando se instrumentó aquel sistema, no me recuerdo en qué año fue, de qué gobierno fue, de no tengamos más empleos públicos, pero contratemos gente, ¿no? Y se hicieron los contratos, y después esas personas, muchas de esas personas que fueron contratadas, que se les fueron renovando los contratos, empezaron a exigir, ¿no? En muchos casos con justa razón, de que el Estado los pasara al estatus de funcionarios públicos. Y de hecho en muchos casos se hizo, ¿no? Sí, no es el caso de lo que está planteado. No, está bien, pero viste que a veces... Ni por la temporalidad, ni por el salario que se paga, ni por el tránsito que se pretende hacer al sector privado. Ese tránsito es una novedad, ¿no? Y además, por la rotación, porque vos tampoco vas a generar tantos cupos para darle a todo el mundo. ¿Sí? Claro. Entonces vos tenés que darle la oportunidad a alguien que durante 2 años adquiera el hábito de trabajo, que mucha gente no lo tiene, que se forme y que después vaya al sector privado y le deje el lugar a otro para que de vuelta vuelva a poder formarse, ¿no? ¿Tenés números de más o menos cuántas personas serían en primer año? Mirá, nosotros quisiéramos... Recordemos que los jornales solidarios llegaron a más de 20.000 personas, ¿no? Nosotros estamos planteando en el primer año... ¿Se inscribían? Cientos de miles. Sí, cientos de miles. Eso habla a la clara del problema del mercado de trabajo en Uruguay. Sí, sí. Nosotros estamos pensando en el primer año apostar a unos 10.000 empleos de este tipo. ¿En distintos organismos del Estado? Sí, se generará una bolsa que después se verá, tiene que tener un correlato con determinadas prioridades también que tiene el país, claro,
para que esa mano de obra sirva para algo. O sea, tiene que tener un... Sí, claro. En ese plano no creo que vayan a trabajar el Ministerio de Economía, ¿no? No, o sea, hay que ver en qué actividades, empleos verdes vinculados a temas medioambientales, por ejemplo. Habrá mil oportunidades. Pero justamente con esa lógica de atender a esas poblaciones donde vos tenés hoy un 20% de pobreza infantil, la enorme mayoría de los hogares con niños pobres a cargo tienen jefatura femenina. Por eso está enfocado sobre todo a mujeres. Claro. Porque ahí es donde está el problema. ¿Qué papel va a tener el INEFOP, Pablo? Yo creo que en la parte de la formación Mucha. tiene que tener mucho que ver, porque además justamente el INEFOP tiene una composición de su directorio bien importante. Está compuesto por el gobierno, por los trabajadores y por los empresarios. Y creo que es la mejor manera de diagnosticar qué necesidad tiene el mercado para decir, bueno, no los vamos a formar. Siempre se ponía el ejemplo, ¿no? En pueblos chicos tenías 20 peluqueros se habían formado, Claro. así, no van a trabajar nunca. Claro, Bueno, claro. hay que hacerlo muy afinado para que la formación sirva de verdad. Sí, claro. Porque si me formaste Sí, para algo que no puedo para algo hacer. que después el sector privado no los va a contratar, bueno, estamos haciendo todo un esfuerzo al cuento. Nosotros estamos haciendo acá una campaña, hace mucho la inicié yo, medio cobarde, no me sigue, de jornadas laborales de 6 horas. ¿La llevas? Bueno, es un tema interesante. Yo creo que es un tema a analizar. Bueno, de hecho, Tabaré Viera, candidato colorado. Sí, lo apoya. ha puesto. Y Pablo, el ministro de Trabajo. Mieres. Pablo Bueno, Mieres también. Yo creo que Dijo que había que estudiarlo, ¿no? es un tema interesante a estudiar, que tiene que ser estudiado con la productividad arriba de la mesa. Claro, como porque- hizo la Federación de la Bebida. Ahí va. Tiene que tener un tema de productividad para que podamos trabajar menos, podamos disponer de más tiempo libre, pero que la productividad empresarial no baje, porque si Sí. no, no es sostenible. Obvio. Eso lleva a otra discusión. Cuando hablas de productividad, eso implica abrir los números de la empresa, porque ¿cómo sabemos si la productividad sube o baja o se mantiene? Bueno, Y eso no es fácil. y eso no es fácil. Eso ha pasado muchas veces cuando en los consejos de salarios querés atar la evolución de los salarios a la productividad, que sería como una cosa teórica buenísima, Ujú. porque los empresarios muchas veces plantean, bueno, atemos esto a la productividad, está bien, mostrar los números. No, bueno, entonces vamos. Claro. Bueno, yo creo que son barreras culturales, si se quiere, que hay que tratar de romper en Uruguay. Está bien, pero estamos hablando, recién dijiste, hay que pensar, estamos atrasados, hay gente que ya piensa en el siglo XXII, no sé qué, y sí. Y Sí, eso es del siglo XXII. Que hoy sigamos sin poder generar en los consejos de salarios esquemas vinculados a productividad, porque hay una enorme resistencia cultural a mostrar determinados números. Yo creo que son cosas que tendríamos que ir entre todos, porque esto no se resuelve a los ponchazos No. ni con un verticalazo, tratando de avanzar en esos temas. Pablo, se nos fue el tiempo, ¿no? Pero otro día ya habrá tiempo de acá, falta. Esta es la primera etapa de la campaña, ¿no? Esta es la Tenemos primera que ir hasta etapa. octubre. Sí, sí, Pero sí. ahí estaría bueno hablar de otro de los temas que para Uruguay le va la vida, ¿no? Que es el tema de la tasa de natalidad, ¿no? El problema que tiene Fundamental. Uruguay de gente que no nace, de gente que, ¿no? Parejas jóvenes que no tienen hijos, gente que se sigue yendo, aumento de la expectativa de vida, o sea, ahí tenemos un problema que hay Tenemos que un tocar, problema hay que demográfico tocarlo, ¿no? enorme, más allá de las consideraciones de seguridad social que eso implica. 2 titulares nomás para conversar otro Sí. día cuando quieran. El primero, ¿cómo haces para fomentar una mayor tasa de natalidad en Uruguay? Es un tema central. Es más y el difícil, segundo, es más difícil que hacerle a los empresarios abrir las cuentas. Creo que y el sí. segundo, Sí, sí, y el segundo es que eso no se resuelve rápidamente y probablemente no compense todo lo que precisás. Tal cual. Y por lo tanto, la inmigración hacia Uruguay es algo que debería ser buscado y deseado. Lo cual lleva a temas de integración. O sea, A no es mil. tan fácil tampoco, No. pero que Uruguay lo precisa porque tiene ese problema demográfico. ¿Te acordás cuando Mujica dijo que quería llenar de chinos, no me acuerdo si era Tacuarembó? ¿Te acordás? Estas cosas que tiraba Mujica cuando era presidente. ¿Te acordás? Traigamos chinos, decía él, Claro, pero- a llenar Tacuarembó. Pero- O sea, claro, pero a ver, dicho así parece un disparate. Pero lo que Mujica estaba pensando era justamente En un problema esto. demográfico Claro, era de esto fondo lo que estaba importante. pensando. Pero ves, por ejemplo, vos, lamentablemente, para esos países has tenido flujos migratorios muy fuertes, por ejemplo, de venezolanos o de cubanos, que yo creo que al final del día enriquecen a la sociedad y además le ayudan a solucionar ese problema demográfico. Uruguay No han sido No han sido suficientes, ¿no? no, por eso te digo, o sea, son cosas Debería que... ser más todavía. Yo me acuerdo siempre, Tabaré decía, ¿de dónde vienen los uruguayos?
de los barcos. O sea, Sí, porque, claro. bueno, somos todos hijos de inmigrantes. Sí, entonces, sí, tal cual. así se hizo esto. La última pregunta. ¿Quién sale campeón de América? Peñarol sin dudas. No, de las elecciones. Eso me importa menos. Eso no importa. Sí, yo estoy tentado, pero es robarle la pregunta a nuestros compañeros de 970 Noticias, ¿no? Viste que ellos te preguntan siempre, creo que a vos también te lo preguntaron, Rega y Nano. ¿Cambiarías la Copa Libertadores de Peñarol por un Uruguay campeón del mundo? Yo no. No, vos no, ¿qué? Yo cambiaría. Que Peñarol fuera campeón. Vos preferís que el Peñarol sea campeón de la Libertadores Exacto. antes que Uruguay campeón del mundo. Yo también. Vos también. Claro, yo tengo ventaja, ¿no? Yo creo que en esto Yo tengo ventaja y duermo tranquilo. ¿Por qué? Bueno, soy uruguayo. Bueno, está bien. No, creo que pero en Los fútbol. verdaderos hinchas En tanto de fútbol, Peñarol Peñarol. como de En Nacional. Nacional creo pasa que- lo mismo. Creo que lo cambia. Sí, Yo creo sí, que sí. lo cambia. Eso se resume diciendo: esto es Peñarol. En serio, y de Peñarol. Gracias. ¿Y en básquetbol? Y bueno, perdimos. Yo de Peñarol en ¿Básquetbol todo. de Peñarol también? De Sí. Peñarol en todo. Sí. ¿Y cuando Peñarol no estaba en el básquetbol? No miraba básquetbol. No miraba básquetbol. No, lo miraba. Bueno, tengo cierta simpatía porque es del barrio, queda muy cerca de mi casa, por Unión Atlética. Ajá. Pero bueno, tampoco tiene un enorme Malvin desempeño. no, Malvin no. No, Malvin no. no. Gracias, Pablo. Una- Señores, ¿Hacemos ya una pausa? venimos, ¿no? Sí. Dale.